la palabra restricción externa es como rara, es abstracta. En realidad el problema tiene que ver con el cortocircuito que tienen muchas economías periféricas en su relación con el resto del mundo, que cada tanto las hace entrar en una crisis económica severa, hay ciertos síntomas, se agotan las reservas, se producen devaluaciones gigantes, colapsa la economía. En nuestra historia económica eso es un episodio reiterado a lo largo del tiempo, sobre todo desde que comenzó la industrialización y desde que llegó el peronismo y hizo políticas redistributivas. Este problema de la restricción externa empezó a ser frecuente, y vamos a tratar de entender digamos, cómo se fue armando esto y cómo llegamos a hoy con esta cuestión. Lo primero, decir que en la Argentina agroexportadora, con un mercado interno que estaba restringido a las clases altas y a una franjita de clase media, la verdad que tener una situación cómoda con el resto del mundo era relativamente fácil. El país exportaba muchísimo, importaba casi todos los productos industriales, le daban crédito infinito porque ese crédito se lo otorgaban contra futuras cosechas y futuros granos y futuras vacas que iba a exportar, y funcionaba sin demasiados problemas. La verdad que para la oligarquía argentina el drama se llama 1929, ahí es donde se arruinó todo para ellos. Y aparece otra Argentina, digamos, a la Argentina oligárquica en el 29 le llega el telegrama de despido del mercado mundial. Se acabó. Y empieza un proceso de industrialización muy espontáneo, muy bajo las barbas del régimen oligárquico, que es en realidad el origen del peronismo. El origen del peronismo está ahí. En esos 15 años que van desde 1929-30 hasta el 45 hay un proceso de industrialización espontánea. Nadie lo quería, pero que va a tener la característica de ser fundamental. Hay un dato que me parece que es de casualidad, es así, pero es muy relevante, que es que en las series históricas del Producto Bruto de la Argentina, 1945 es la primera vez que el Producto Bruto Industrial equipara al Producto Bruto Agropecuario. De casualidad, es así, no hay mecanismos en la historia, pero la verdad es que eso está demostrando el vigor del proceso de industrialización previo al peronismo. Lo que el peronismo me parece que incorpora como novedad absoluta es que esa industrialización es buena, que es el valor que no tenían los regímenes políticos anteriores, que no veían en la industrialización nada significativo. Ahora, el peronismo toma la industrialización y la promueve y la estimula y la empuja con una característica muy particular, que es una industrialización muy volcada hacia el mercado interno. La idea no era exportar industria, digamos, ahí está la cosa, que para exportar está el agro, que también es un problema. Digamos, es un problema que hay que pensar. Digamos, exporta el agro, la industria crece y ahí empiezan los cortocircuitos. El cortocircuito que ya se presenta en el 49, en el 52. Aparece el problema de que la industria crece tanto, y es una industria que trae maquinaria de afuera, trae repuestos de afuera, compra petróleo afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más crece la industria, más se van divisas del país. Y la actividad agropecuaria, que venía estancada desde antes del peronismo. Nadie crea que se estanca el agro argentino por el peronismo, se estancó en el 39, ni en el 43 ni en el 45. En el 39 empieza el estancamiento agropecuario, que sigue mucho después del peronismo, sigue hasta mediados de los años 60. Casi cumplen un cuarto de siglo de estancamiento agropecuario. Ahora, ese estancamiento agropecuario combinado con una industria vigorosa,
que vino de antes del peronismo, que el peronismo promovió y que siguió después del peronismo, y esto es importante decirlo también, crea una combinación muy complicada, que es que el sector dinámico de la economía importa cosas y por lo tanto gasta dólares, y el agro, que es el que trae los dólares a la Argentina, y así estaba el peronismo, eso mucho no lo cuestionó. El que trae los dólares es el campo, y el campo estaba estancado. Con lo cual empiezan a pasar cada 2 por 3 estas situaciones de que se agotan las reservas del Banco Central y que hay que hacer una devaluación. Se agotan las reservas y hay que hacer una devaluación. La que hizo Pinedo a la caída de Frondizi, la que hizo Frondizi cuando llegó, y así cada tanto una devaluación, la economía arranca, crece un poco y de vuelta volvés a la situación de que otra vez se te agotan las... Eso llamamos restricción externa, es decir, que en vez de poder crecer todo el tiempo como una locomotora, tenés que parar porque se te van los dólares. Esto se empezó a discutir mucho en los años 60 en la Argentina, no es que estamos descubriendo la pólvora, se discutió mucho, se discutió muy bien, porque en esa época los argentinos todavía teníamos fe en que desde el Estado podíamos hacer cosas. Digamos, había mucha fe en los radicales, en los peronistas, en los desarrollistas y en los izquierdistas, que con el Estado íbamos a hacer muchas cosas. Entonces se discutía qué hacemos con esto de la restricción externa. El campo, como siempre, decía, bueno, lo único que hay que hacer es sacarnos impuestos a nosotros, no ponernos ningún tipo de restricciones, y vamos a producir tanto que vamos a inundar a la Argentina de dólares. Bueno, eso significaba destruir el proyecto industrial, así que ningún gobierno se prendió en el programa agrario, pero tampoco se prendió ningún gobierno en el opuesto, que era hacerles la reforma agraria, es decir, arrebatarle la pampa húmeda, dividirla en explotaciones razonables y generar un salto agropecuario, una transformación agropecuaria. Eso tampoco pasó en la Argentina. Lo que sí pasó fue que fueron madurando ciertas políticas tecnológicas útiles, digamos, que ya habían sido pensadas por el peronismo y que siguieron después del peronismo. El INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tuvieron una función dinamizadora. Y en el agro argentino eso se empieza a ver a mediados de los 60 en adelante. Empieza a crecer el agro argentino, ese que estaba estancado, que no pasaba nada, que producía todos los años lo mismo. Ahí se empieza a ver cómo se empieza a mover. Habían pasado cosas, empezaron a entrar tractores, entró maquinaria agrícola, entraron fertilizantes, digamos, lo que los canadienses o los norteamericanos habían hecho 50 años atrás, estos empezaron a despertarse y a hacer algo de esa manera. Y se empezó a notar, digamos, un despegue del agro argentino, y también gobiernos que empiezan a pensar que algo hay que exportar a la industria, no solamente la industria tiene que ser mercado internista, tiene que tener cierta capacidad de conseguir dólares. Eso atraviesa varios gobiernos, a los radicales, al gobierno de la Revolución Argentina y al gobierno peronista 73-76. Ahí estaba la idea de que había que hacer exportaciones industriales y cada uno buscaba la forma de hacerlo. Formas muy distintas, por supuesto, pero digamos la idea de exportar industrias ya había estado presente. Digamos, y ahí pasa algo que es un periodo hasta entre 1965 y 1975, donde no se presenta la famosa restricción externa, es decir, donde no hay ninguna crisis cambiaria, donde no se estrangula el sector externo de la economía, donde Argentina no se queda sin reservas de repente, porque empezó a funcionar el agro, pero empezó a funcionar también una industria que no solamente producía para el mercado interno. Es decir, daba la impresión, hacia mediados de los años 70, que habíamos encontrado, mal bien con el despelote político descomunal de esa época, habíamos ido encontrando la forma de ir superando el tema de la restricción externa.